no está tan mal. Florencia Donovan, Francisco Llorens. Todo lo que necesitas saber para arrancar la semana. Hasta las 8. Radio con Vos. 89.9. Ya lo veníamos anticipando estas últimas semanas. Se vienen semanas de reformismo permanente, podemos decir, o debate legislativo arduo. Sí. Hay muchos proyectos dando vueltas. Pesados, sí. Importantes. Y uno de los que está en gateras es la reforma del Código Penal. Hay mucho ruido al respecto. Hay que ver, bueno, si el ruido es bueno o ruido malo, pero en fin, es importante debatirlo. Para ello tenemos en línea a Carlos González Guerra, subdirector del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral. Además es director ejecutivo de la Maestría de Derecho Penal de la misma universidad y fue director nacional de Política Criminal durante el gobierno de Mauricio Macri. Carlos, Florencia Donovan y Fran Llorens, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Florencia y Francisco. Muchas gracias por el llamado. Por favor. Carlos, ¿has tenido oportunidad de pispear esto de la reforma del código? O al menos... supongo que habrás estado atento a las cosas que se dice que van a impulsar, ¿no? Sí, efectivamente. He tenido acceso a algunos archivos que no tengo la certeza de que sean efectivamente los documentos oficiales, pero donde creo que se contiene el borrador fundamental del anteproyecto de reforma del Código. Uh-huh. Sí. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué reformar el Código Penal? Bueno, a ver, eso es una idea que venimos teniendo los penalistas desde hace mucho tiempo. Hay que pensar que el Código Penal argentino se sancionó en 1921, así que ya pasaron más de 100 años desde su sanción, y lo que fue pasando durante todo este tiempo es que se fueron realizando reformas parciales del Código Penal. Hubo la posibilidad integral, una reforma global, y se hicieron reformas parciales. Y eso, por supuesto, que afecta a uno de los puntos importantes que usamos los que practicamos en el derecho penal, que es la interpretación. Y uno de los criterios de interpretación de una ley penal es la sistemática. Entonces, cuando se hacen reformas parciales al código, se rompe esa sistemática, por lo tanto, surge una necesidad de reforma imperiosa. Además, por supuesto, en el paso de los años fueron cambiando muchas cosas, algunos cambios que tienen que ver con la realidad, como por ejemplo la aparición de la ciberdelincuencia, y otra que tiene que ver con cambios valorativos de la sociedad, cosas que nosotros pensábamos en un momento determinado de una manera y ahora las pensamos de otra. Por ejemplo, la protección del ambiente, ¿no? Entonces se genera naturalmente una necesidad de reformar el código, y hay consenso en eso. Piensen ustedes que desde 1921 hasta ahora hubo alrededor de 20 comisiones de reforma del Código Penal que intentaron esa reforma global, ¿no? Y todavía no se ha logrado. O sea que la necesidad de la reforma está clarísima en todos los aspectos y desde todas las perspectivas político-criminales, digamos, ¿no? Carlos, hasta donde tengo entendido, el espíritu de la reforma del gobierno es que, bueno, que las penas hay mucho desfase entre las penas y que hay que acomodar eso, pero que de cualquier manera tienden a ser penas más altas, ¿no? Las que tengan los delitos. Primero, corregime si es así, y segundo, si hay algún estudio que indique que haya alguna relación entre penas más altas y baja del delito, por ejemplo, o a qué responde esa idea de que las penas tienen que ser más altas. Bien, bueno, voy desde lo general a lo particular, a la última parte de tu pregunta. Yo creo que efectivamente hace falta reformar el código, eso es un aspecto positivo de esta reforma, y creo que hay algunas cosas que son positivas y que van a sumar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la incorporación del tratamiento de la víctima en el nuevo código, en el proyecto, ¿no? Entonces, antes la víctima era un convidado de piedra en el sistema penal, ahora tiene en este esquema una participación cada vez más fuerte. Esto no es nuevo, ya viene de antes. De hecho en el 2017 se sancionó una ley de protección de derechos y garantías de las víctimas, y esa tendencia viene siendo para adelante. Un punto que está en el medio, digamos, sobre el que podría discutirse, o varios puntos, pero voy a citar dos en particular, es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas. Entonces se incorpora al Código Penal la posibilidad de perseguir penalmente ya no solo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, a las empresas. Eso también ya viene de antes, hubo una ley también en 2017, pero este proyecto de código prevé la responsabilidad penal de las empresas
para todos los delitos del Código Penal. Naturalmente para todos los delitos del Código Penal que puedan ser cometidos por una empresa, ¿no? Uh-huh. Y el otro punto importante, y que engloba un poco tu pregunta, Francisco, es una tensión muy fuerte que se da siempre, es histórica, entre las garantías y la prevención en derecho penal. La frazada es corta, entonces en la medida que uno quiera generar más prevención, naturalmente va tensionando las garantías individuales. Entonces, en este proyecto de código, claramente hay una tendencia más fuerte hacia la prevención que hacia las garantías. Y eso va a terminar seguramente en algunas discusiones jurisprudenciales importantes que seguramente lleguen a la Corte, pero esta tensión es casi, podría decir, connatural al derecho penal, forma parte del motor del crecimiento del derecho penal. Depende de la posición de política criminal que uno tenga, se va hacia un lado o se va hacia el otro. Uh-huh. Y el último aspecto, son cuestiones que a mi modo de ver son innecesarias, y ahí respondo a tu pregunta, Francisco, sí. Una es el de aumento de las penas. Yo creo francamente que no es necesario aumentar las penas de manera global, como estoy viendo en este anteproyecto. Sí que hay algunos aspectos o algunos ámbitos de la parte especial del derecho penal donde las penas quedaron un poco desfasadas y corresponde indudablemente ajustarlas, pero no creo que sea necesario hacerlo en toda la parte especial, o sea, en todos los delitos del Código Penal. Pensemos que en este proyecto ya desde el delito de homicidio se aumenta la pena. Hoy tiene una pena de 8 a 25 años de prisión y en el proyecto pasa de 10 a 30. Y hay muchos estudios de distinta manera, obviamente uno puede mirarlo desde una perspectiva o de otra. Yo creo que la eficiencia del sistema penal no está con el fin o el monto de la pena final que se va a aplicar, sino más bien con que las denuncias lleguen finalmente a juicio, que se traten, se discuten y que se declare la culpabilidad si corresponde, pero no tanto en el aumento de penas. Yo creo que con las penas que tenemos en la gran mayoría de los delitos estamos bien, hay algunas que hay que aumentar, pero creo que el aumento generalizado no tiene mucho sentido, no tiene mucho sustento científico y por otro lado va a generar mucha resistencia en el ámbito jurisprudencial a la hora de aplicar estos delitos en el día a día, ¿no? Uh-huh. Aprovecho que lo tengo en línea, hay una polémica que se ha generado también en este proyecto, lo advirtió esta semana la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, ADEPA, y es con respecto a la libertad de prensa. Dice que hay capítulos o artículos en el nuevo código, en este proyecto de reforma del Código Penal, que podrían poner en riesgo la libertad de prensa. ¿Por qué es eso? Florencia, no, ese aspecto en particular no puedo responderlo porque no lo vi con detalle, pero creo que forma parte de esto global que estoy diciendo, digamos. Claro. Esa tensión que yo estoy marcando entre las garantías y la prevención juega muy fuertemente en este proyecto. Hay que tomar una posición, y eso es muy importante, en materia penal, de cómo el sistema penal ve al individuo que comete el delito y cómo ve a la víctima, ¿no? Entonces, en la medida en que un sistema penal vea al victimario como un otro, digamos, como un ciudadano, debe respetarse todas sus garantías. Y si en la medida en que en el proceso de investigación se determina que efectivamente cometió el hecho se produjo y esta persona cometió el hecho, bueno, entonces se impondrá la consecuencia jurídica que corresponde, pero respetando sus garantías. Uh-huh. En la medida que uno se inclina hacia el otro lado de la balanza, o sea, hacia el lado de la prevención, probablemente tensione esto. Entonces, la libertad general y la libertad de expresión en particular juegan en esta tensión que yo estoy intentando explicar, ¿no? Carlos, hablando un poco de los victimarios, ¿no? Como decías recién, con estas penas más altas uno esperaría que haya una mayor población carcelaria. Te hablo sobre el espíritu tal vez que pudiste ver de la reforma. Pensaba en te voy a citar una frase de la Constitución Nacional que dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. ¿Te parece que este proyecto respeta ese espíritu o rompe un poco con eso que dice nuestra Carta Magna?
Bueno, hoy en día estamos tensionados con lo que dice nuestra Constitución, digamos, ¿no? O sea, nuestro sistema carcelario está en crisis desde hace mucho tiempo, es una declaración que es pública, digamos, no solo lo digo yo, y creo que el fin final, digamos, por ser redundante, de la pena en nuestro ámbito constitucional es la resocialización, y ahí indudablemente tenemos problemas. Yo no tengo claro cómo estamos hoy en día en proporción, pero históricamente venimos en un 50 y 50 de personas que están detenidas en prisión preventiva y 50% condenadas, ¿no? Claro. O sea, quiere decir que la mitad de nuestra población carcelaria no está todavía con condena firme, y eso es un problema. En la medida y eso en que... está, perdóname, eso está en contra de estatutos internacionales, ¿verdad? También. Bueno, claro, sí. Sí. Es que se debería llegar más rápido a juicio, y se debería llegar más rápido a la sentencia firme, que es después de los recursos, ¿no? Entonces, por supuesto que en la medida que uno aumente las penas, los riesgos procesales, sobre todo el riesgo de fuga, se podrá interpretar como mayor, y eso va a generar incluso probablemente mayores prisiones preventivas. Y además, el aumento de penas hace que una de las posibles consecuencias del delito, que es la declaración de culpabilidad sin la imposición efectiva de una pena, o sea, lo que se llaman las condenas de ejecución condicional, si se aumentan las penas, cada vez va a poder aplicarse a menos delitos, por lo tanto, deberá haber más penas de cumplimiento efectivo, y eso debe tener un correlato con la mejora del sistema carcelario, sin ninguna duda. Carlos, nosotros esta reforma está inspirada en qué otra legislación, en la legislación de qué otro país. Generalmente, bueno, no hace falta muchas veces inventar la rueda, ¿no? No, es verdad, no es que está pensada en alguna legislación en particular. Yo creo que esto es una consecuencia de los intentos de reforma anterior, de las comisiones anteriores, ¿no? O sea, estas 20 comisiones que yo nombraba anteriormente fueron comisiones técnicas integradas por juristas que llegaron a anteproyectos, ¿no? Esos anteproyectos se fueron discutiendo. Hay solo uno que dejó de ser anteproyecto y pasó a ser proyecto. En ese participé como jurista, y fue justamente el proyecto del 2019 que el presidente Macri presentó en el Congreso. O sea, fue el único que salió del Ejecutivo y llegó al Congreso. O sea, es un proyecto que tiene estado parlamentario, porque los proyectos de código no pierden estado parlamentario con el tiempo, sino que están. Entonces, ese proyecto, más los anteproyectos anteriores, indudablemente fueron revisados por los miembros de la comisión actual. Lo que pasa es que claramente con una idea de acercamiento al lado de la prevención y alejamiento, por decirlo de alguna manera, del lado de las garantías. Claramente es un código más duro, a eso es lo que me refiero. Sí. Te hago la última, Carlos, por mi parte. ¿Te parece bien que este tema tan de fondo se discuta ahora en sesiones extraordinarias con tantos otros temas tan pesados que se están discutiendo, o podría buscarse una mejor manera? Mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que si desde 1921 hasta ahora no hemos logrado hacer una reforma integral del Código Penal, a mí me llama la atención que sea algo que se trate a libro cerrado, rápidamente, en unas extraordinarias. Yo creo que un proyecto de estas características merece una discusión fuerte en el ámbito de la sociedad civil especializada en el tema, ¿no? Me refiero a universidades, me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público. Digamos, creo que es un proyecto que merece discusión mucho más fuerte que la que puede darse en el contexto de unas extraordinarias. Pero bueno, ahí ya es un tema político que me excede, por supuesto. Carlos, esto es una pregunta casi más sociológica. Como profesor universitario, también director, en el caso de una universidad de Derecho, ¿qué pasa con cómo viene, cuál es en general la visión de la gente joven que estudia Derecho? Porque nosotros nos hemos bandeado entre una interpretación del derecho penal más blanda. Nosotros acá decimos, de la doctrina Zaffaroni a una hora con un código penal, en la búsqueda de un código penal mucho más duro. ¿Dónde está hoy la gente joven, que es en definitiva la que lo va a aplicar? Y yo veo que se mantiene la misma discusión, Florencia. O sea, hay incluso en el ámbito universitario donde yo estoy, que uno podría decir, bueno, es un ámbito que viene con un cierto perfil y demás, la discusión está abierta.
los chicos más jóvenes, 18, 19 años que tengo en la facultad, tienen posiciones encontradas sobre esto y sobre todo, y que creo que eso es muy legítimo, parten de tratar de tomar una posición sobre cuál es el fin de la pena. Y según cuál sea el fin de la pena, si tienen posiciones más garantistas o, por el contrario, un poco más de mano dura. Pero el mismo debate que mantuvo nuestra generación, yo creo que sigue plenamente latente en este momento. Indudablemente no hemos encontrado una solución mejor al derecho penal y el derecho penal tiene dificultades, entonces esa discusión va a seguir latente mientras no podamos encontrar algo que sea superador, ¿no? Claro. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, seguramente a medida que empiece el debate y ya con el texto definitivo sobre la mesa, porque bueno, como decías al comienzo, ¿no? Todos hemos recibido puchitos de lo que se viene, pero ya con el texto definitivo volveremos a llamarte. Bueno, será un placer. Muchas gracias por el llamado. Era Carlos González Guerra, subdirector del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral. Bueno, es muy importante esto, ¿no? Sí, es muy importante. Bueno, yo justo estaba comentándole el tema de las empresas periodísticas, que hay aparentemente en el proyecto un artículo que cercena un poco la libertad de prensa, sobre todo para el periodismo de investigación, como que le recorta las libertades al periodista de investigación. Digo, hay que estar atento. Digo, esto del lado del periodismo, cada sector, cada metro cuadrado tiene sus otros intereses, ¿no? Pero que también tiene que estar atento a qué es lo que se va a discutir. Sí, haciendo un paralelismo, capaz un poco por las ramas, pero un espíritu parecido a la reforma laboral también. Bueno, ni hablar. Sí. Ahora vamos a estar todos con la reforma laboral que nos agarra entre Navidad y Año Nuevo, que ya la realidad es que uno en lo personal dice, ya no me importa más nada. Sí. Y no es menor. No, para nada. No es menor. Incluso diría que toda la gente joven que está arrancando, pues en algún punto nosotros ya estamos más jugados, ya estamos en la mitad, pero el que está arrancando, que tiene toda la vida laboral por delante, debería estar bien atento a eso. Hay que estar informados, ¿eh? La información es poder, definitivamente.